Álvaro San Juan es un filólogo que estudió literatura y filología, al que siempre le ha encantado la historia. Como parte del colectivo LGTB, no fui consciente de toda la historia que teníamos ahí acumulada hasta que empecé a investigar hace unos 7 u 8 años. Entonces, cuando empecé a investigar, me di cuenta de que nuestra historia había sido oculta de alguna manera. Y entonces utilicé a Automas como seudónimo de redes sociales para recuperar esos personajes. Empecé teniendo un blog hace muchísimos años, yo creo que 15 años, y entonces hablaba un poco por encima de personajes LGTB, bueno, especialmente maricas, porque yo, como soy marica, pues buscaba personajes maricas. Nos llamamos maricas entre nosotros, pero es cierto que no toleramos también que alguien que no esté en el colectivo nos llame maricas, es decir, que nosotros es marica, maricón, ahí. El uso de esa palabra constante, pero cuando alguien te dice, oye, pues tengo un amigo que es marica, y te lo dice una persona hetero y dices, bueno, tu amigo es homosexual. Si es marica o no, lo podemos decir nosotros porque creo que es una palabra que tenemos que utilizarla nosotros para empoderarnos, para hacernos fuertes con ella y luego ya convertirla en una palabra que todo el mundo puede utilizar. Creo que a finales del siglo XX, principios del XXI, el colectivo nos hemos empezado a reivindicar. Y nos hemos dado cuenta de que esas palabras que se han utilizado para atacarnos, ese ladrillo, lo podemos recoger y quedárnoslo y construir nuestra realidad. Yo nunca sufrí bullying y nunca fui consciente de la pluma que tenía hasta que llegué al instituto. En el instituto me acuerdo que una chica me imitó al hablar, a mí me explotó la cabeza porque no era consciente, no sabía ni lo que era la pluma, pero me di cuenta de que se estaba riendo de mi pluma. Entonces luego pensé, joder, pues en el colegio tenía que tener la misma pluma, evidentemente. En el colegio jamás nadie se metió conmigo. Los niños hacen bullying, es verdad que lo aprenden de los mayores y que los mayores deberían enseñar a los niños no a hacer bullying, pero ya no solo por cuestiones LGTB, es que si un niño es más o menos gordo, si una niña es más o menos alta, si un niño tiene una nariz más grande o más pequeña, y si es marica o es lesbiana, pues más todavía, y es brutal. Y seguimos mirando para otro lado, porque decimos, son cosas de niños. No son cosas de niños, son porque el niño al que le hacen bullying es que le van a destrozar la vida. Le destrozan la vida porque va a estar arrastrando un trauma toda su vida. Yo pienso mucho, por ejemplo, en todo este ascenso de la extrema derecha y de esta gente que enseguida se opone a los derechos del colectivo LGTB. Yo siempre pienso, la señora esta, Monasterio, cuando se da cuenta de que un hijo suyo puede ser homosexual o puede ser lesbiana, que no lo puedes controlar porque nacemos así. Yo tuve la suerte de que, bueno, en mi familia yo nunca he sentido ningún tipo de rechazo. Alguna tía carnal a lo mejor sí que recuerdo que me llamó marica y eso me marcó y todavía me acuerdo porque si no, no me acordaría de eso. Pero en el entorno en el que yo me he movido no notaba una especial homofobia. A mí nadie me hizo ver que yo de pequeño tenía más o menos pluma, que tenía pluma como todos los niños maricas que tenemos pluma. Con lo cual no me sentí nunca en peligro, pero es cierto que sentía que la sociedad en la que yo estaba me hacía ser diferente, por alguna razón que yo no acababa de comprender. Entonces es cierto que yo me sentía muy solo y muy aislado. Yo creo que hasta la carrera yo no me salí del armario, con amigos ya de la carrera. Me di cuenta de que la visibilidad era algo muy importante y no solo por mí. Yo siempre he pensado mucho en la gente que viene detrás, porque yo ahora tengo 49 años y pienso en mí mismo cuando tenía 10 y me parece una situación tan triste de aislamiento que no quiero que ningún niño vuelva a pasar eso. Yo me di cuenta de que había personajes históricos homosexuales por casualidad leyendo un libro y vi que Tchaikovsky era homosexual y dije, pues era como yo, pero claro, un referente en la historia, ninguno más. Es que es muy curioso porque estos personajes, no muchos pudieron vivir su sexualidad, evidentemente, porque estaban perseguidos, o sea, la Iglesia y las leyes civiles propuestas al final por la Iglesia les perseguían, entonces la visibilidad no existía porque básicamente si eras homosexual, bueno, sodomita, tu destino era el único destino que tenías era la hoguera. Salvo que fueras parte del privilegio, de la sociedad privilegiada, que ocurre también ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Da Vinci fue un privilegiado de su época, porque su arte y su círculo social le protegía de alguna manera.
Y es verdad que vivía también en Florencia, que era la única ciudad, el único estado, la única república que había en Italia en la que las leyes no eran demasiado salvajes, porque en Venecia directamente se les quemaba. Directamente. Bueno, en cualquier estado de la Italia del Renacimiento se les quemaba, en la Edad Media también. Miguel Ángel también tuvo mucha suerte porque fue un artista muy afamado, se acercó mucho al Vaticano, porque de hecho pintó la Capilla Sixtina, se llevaba bien con el Papa, con lo cual era privilegio. Y vivía con el privilegio y tenía dinero, con lo cual podía vivir bueno, pues con cierta normalidad su sexualidad. Entonces, estos personajes que vivieron más o menos su sexualidad en su época, como pudieron, el problema es que la historia no se los reconoció, porque evidentemente no se podía dar un mal ejemplo y ser homosexual era un mal ejemplo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que, bueno, en cuanto ellos desaparecen, se borra todo lo que tenga que ver con su sexualidad. El caso de Miguel Ángel es maravilloso porque, bueno, no es maravilloso, es horrible, pero es maravilloso porque Miguel Ángel no solo vivió una vida abiertamente homosexual porque tuvo sus amantes, convivía con ellos, sino que sus cartas, que existen, son explicitísimas. Y escribió una serie de poemas dedicados a hombres. O sea, que era amor entre hombres y es indudable. O sea, no cabe duda de que se está dirigiendo a hombres. Entonces, su sobrino nieto, que se llamaba igual que él, además, Miguel Ángel, cuando descubre esos poemas, dice, los voy a editar. Y dice, uy, esto no lo puedo editar porque están dedicados a otros hombres. Cambia las OEs por AEs y automáticamente se convierten en poemas de amor a mujeres. Se publican. Entonces, claro, a partir de ese momento, digamos que canónicamente se convierte en heterosexual. Hans Christian Andersen. Bueno, a este hombre le quitaron absolutamente su sexualidad porque como era un cuentista y su producción literaria se dedicaba a los niños, pues claro, todo lo que tengan niños hay que eliminar todo rastro de sexo, sexualidad, pero sus cartas son muy obvias, muy evidentes, expresa su amor por varias personas y es una constante, pero también muchos de sus papeles fueron quemados literalmente por sus herederos. Tchaikovsky vivió su sexualidad súper abiertamente. Todos sus papeles se mantienen, pero durante mucho tiempo, durante la Rusia soviética, se ocultó completamente. Por suerte no se destruyeron las cartas. De Cervantes ni siquiera se sabía que era descendiente de judíos conversos hasta mediados del siglo XX. Y eso ya costó tragar. Pero se sabe porque hay documentación. Claro, hablar de su sexualidad ya, eso sí que, wow, Cervantes, ¿cómo va a ser homosexual? Un señor español. No hay ningún escrito en el que él diga, yo soy un sodomita, porque no la sentencia de muerte. Pero sí que sabemos que toda la etapa en la que él estuvo preso en Argel ocurrieron cosas extrañas que no eran muy normales en la época, porque él fue un esclavo y como esclavo su vida no tenía básicamente ningún valor para su amo. Intentó escaparse en varias ocasiones. La consecuencia de escaparte directamente era la muerte, o que te cortasen las manos, etc. Curiosamente, él nunca tuvo ningún problema. Y contemporáneos españoles que estuvieron también en Argel, también presos, cuando vuelven a España dicen que tenía tratos ilícitos con otros hombres. Y es cierto que se sabe que Cervantes iba mucho con un editor del que sí que se sabe que era sodomita. Y, por ejemplo, también era muy asiduo a ir a los juegos de chapas. Los juegos de chapas eran básicamente... Era una especie como de piedra, papel o tijera, más o menos, no era así, que se jugaba mucho en la Castilla de aquella época. Y por lo general siempre atraía mucho a los prostitutos masculinos que se ofrecían a otros hombres. Y de hecho de ahí viene la palabra chapero.